Hola amigos, buenas noches. Saludos cordiales desde otra dimensión. Bienvenidos una semana más y gracias por acompañarnos. Esta semana les hemos preparado, como siempre, creo, temas que pueden ser de su interés. Escuchen el contenido del sumario. ¿Qué son los ovnis? ¿Nos visitan extraterrestres? ¿Es la Tierra una de sus bases? Hoy contamos con el testimonio de dos personas que aseguran haber contactado con ellos y con la presencia de Juan José Benítez, uno de los máximos exponentes en la investigación ovni. ¿Sabe usted cuál es su número personal? Descubra mediante la numerología cómo se complementa usted con su pareja. Conozca todas las respuestas a este apasionante tema de la mano de un gran experto, Dabar. Pocos asuntos hay en nuestros días tan apasionantes y al mismo tiempo tan controvertidos como el que se refiere a la presencia de objetos volantes no identificados, u ovnis. Miles, cientos de miles de personas en todas las partes del planeta aseguran haberlos visto en alguna ocasión. Algunos de ellos incluso afirman haber mantenido encuentros personales con ellos. Al parecer, y según el estado actual de las investigaciones, ya no caben dudas acerca de su existencia. Pero, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Desde cuándo nos visitan? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuánto se sabe acerca de ellos en los organismos oficiales y cuánto se oculta? Estos interrogantes y otros muchos más, espero que esta noche queden desvelados para ustedes, porque nos acompaña uno de los más cualificados investigadores de nuestros tiempos, Juan José Benítez. Bienvenido, Juanjo. Muchas gracias. Juan José Benítez, a quien ustedes conocen muy bien, es periodista y escritor, autor de numerosos libros, pero sobre todo autor de una serie que ha supuesto pues la conmoción para muchos lectores. Se trata de la serie Caballo de Troya. Él dice que ha recorrido más de 4 millones de kilómetros por todo el mundo y computa solamente los viajes largos a lo largo de 21 años de investigación. Pues precisamente esta noche tenemos aquí en él el cúmulo de todas esas experiencias. Difícilmente, creo yo, se puede encontrar una persona que haya acumulado tanto conocimiento, tanta experiencia relacionada con el tema que hoy nos ocupa, el tema de los ovnis. Juanjo. Bueno, creo que te debo aclarar una cosa muy importante, y es que después de tantos kilómetros y de tanto trabajo y de más de 10.000 testigos interrogados personalmente por mí, etcétera, pues estoy casi al cabo de la calle, no tengo ni idea del tema. Estás casi como cuando empezaste. O peor, o peor. ¿Puedes decirnos qué es un ovni? Vamos a empezar por ahí. Hombre, un ovni es un objeto volante no identificado, que efectivamente pueden ser muchas cosas. Pero el sentido popular, desde hace muchos años que ya se le da esa palabra, yo creo que está identificada sabiamente por el pueblo, por la gente, como astronave o nave no humana. ¿Estás viendo en la pantalla? ¿Son así? Pues efectivamente, hay muchos modelos, ¿no? Como en los coches de la Tierra y en los aviones, sí. Fundamentalmente son discoidales, hay de dos grandes tipos, por lo menos lo que sabemos los investigadores, que son los pequeños o de exploración, y las grandes, las naves nodrizas de las que se ve entrar y salir a las más pequeñas. Esa es la forma y el aspecto. ¿De qué material crees tú que pueden estar construidos? Pues hombre, por los testimonios de personas que han tenido la fortuna o la mala suerte de acercarse incluso a estos objetos y por supuesto por análisis que se han hecho de supuestos restos, etcétera, son aleaciones que no son conocidas en la Tierra por el grado de pureza de las mismas. ¿Y de dónde crees tú que pueden venir los ovnis? Pues hombre, usando la lógica, que tampoco tiene mucho que ver la lógica con el tema que nos ocupa, pero en fin, no tenemos otra, yo creo que procederán seguramente de nuestra propia galaxia. ¿Y por qué no de otras galaxias? ¿Y por qué no de mundos paralelos, de dimensiones desconocidas? Ya sé que esto hace irritar a los científicos, pero bueno, hace 500 años Cristóbal Colón no hubiera entendido lo que es un Concorde. ¿Se podría pensar incluso que los ovnis, como dicen algunos, podrían venir del futuro? Es una hipótesis que también se baraja. ¿Por qué no? Yo me inclino a pensar que la mayor parte de ellos no son astronautas o arqueólogos en el tiempo, aunque podría ser. Esta posibilidad, esta hipótesis de que vinieran del futuro significaría que son nuestros tataranietos o los tataranietos de nuestros tataranietos los que nos visitan. Evidentemente, hoy el dominio del tiempo es algo que nos suena a ciencia ficción. Pero bueno, hace 200 años nadie podía imaginar que a alguien se le viera el esqueleto sin matarlo. Y todos sabemos y todos hemos pasado por una pantalla de rayos X. Hablan incluso de gentes
como hipótesis, que podrían ser civilizaciones antiguas, pasadas, que han encontrado grados de desarrollo desconocidos para nosotros, que están volviendo, que en un momento determinado se marcharon de la Tierra. Yo creo que todas las hipótesis son válidas, porque no tenemos la certeza de ninguna. De ninguna de ellas, efectivamente. ¿Quién los ha visto, Juanjo? Pues yo creo que son millones de personas. El otro día, en unas investigaciones que estaba haciendo en Baleares, me di cuenta de que estamos llegando a un 10% quizás del conocimiento de casos de ovnis, y me quedo largo. Es decir, hay más de un 80% de personas que se callan. Son millones y millones a lo largo de toda la historia. En particular, tú mismo dices que lo han visto pilotos de aviones, pilotos de Iberia incluso, sí, hay militares. De todas las profesiones. Curiosamente, quizás por sentido común, el mayor porcentaje son personas, digamos, sencillas y normales, que además es el prototipo humano. Y si tienes que explorar, pues exploras al prototipo humano. Cierto. Pero hay obispos que los han visto, hay canónigos, hay pilotos de combate, hay ranas, hay hombres, hay buzos, hay políticos. ¿Y es verdad también que lo vieron los astronautas en alguna de esas misiones espaciales? Pues parece ser que sí, hay bastante información que se ha ido filtrando con el paso de los años, no solamente en la Luna, sino sobre todo en los vuelos orbitales, que han sido filmados, fotografiados, que luego se les ha dado interpretaciones convencionales como siempre, ¿no? NASA y el Ejército procuran quitarle hierro al asunto, ¿no? Pero hay informaciones muy buenas, fidedignas, de personas que saben que en la Luna, por ejemplo, han pasado cosas que no conocemos. Hablaremos de eso también, de la Luna. ¿Hay zonas que podríamos considerar calientes, en el sentido de que los avistamientos se produzcan con mayor asiduidad? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, aunque reconozco que hay zonas, como pueden ser las Baleares, Canarias, partes de Andalucía, por ejemplo, incluso algunas de Galicia, donde hay un mayor número de avistamientos. Pero probablemente se debe, primero, a que hay más investigadores en esas zonas. Segundo, que los cielos son mucho más limpios y bueno, hay más posibilidades de verlos. Yo he paseado por las montañas de León o por las Urdes en Extremadura o por los lugares más recónditos del planeta y no conozco una sola aldea donde no haya alguien que realmente no haya visto una cosa. Juanjo, hacemos un paréntesis y puedes comentar. Estas imágenes que se están viendo nuestros espectadores, pertenecen a un suizo, Mayer. Las tomó en la película de 8 milímetros. ¿Qué se sabe de ellas? ¿Son ciertas o no son ciertas? Bueno, hay una vieja polémica respecto a estas imágenes y a las fotografías que también tomó Willy Mayer desde hace ya bastantes años. Hay opiniones muy encontradas. La verdad es que se tiene una duda razonable sobre la autenticidad. Hay unos informes que yo creo que son muy buenos de unas piezas, unos trocitos de metal que quedaron en uno de estos avistamientos, que fueron analizados en los Estados Unidos, y aquello no era humano. Desde luego, las aleaciones no correspondían a la tecnología humana. Pero, repito, hay una duda razonable, pues porque siempre, como en todas partes, hay gente que opina que sí, otros que no. La mayor parte de los que opinan que no, sin conocimiento de causa. Hay mucha descalificación gratuita. Gratuita, pues como en todos los órdenes de la vida. Yo creo que el pueblo español nos distinguimos precisamente porque hablamos de todo lo que no sabemos. ¿Tú has visto alguna vez un ovni, Juanjo? Yo he visto unas 4 veces, digamos, con claridad, bastante cerca. ¿Puedes contarnos alguna de esas experiencias? Sí, la última fue... ¿Dónde fue y cómo? La última en Brasil, en compañía de otras personas, en Sao Paulo. Se abrió el cielo, que estaba muy nublado, y descendió un objeto, una esfera de luz enorme, prácticamente casi en la vertical nuestra. Fue unos segundos, volvió a desaparecer por el mismo pasillo que se había abierto entre las nubes. ¿Estabais advertidos de que iba a ocurrir o fue espontáneo? No, fue espontáneo. Lo que pasa es que yo venía de una cena con una mujer que conocía toda mi vida desde la infancia y yo acababa de conocerla. Y aparte de esta experiencia anteriormente... Luego he visto también en el Mediterráneo con unos pescadores. Yo regresaba, fue en julio del 83, que luego hubo una interpelación al entonces ministro de la Defensa español, Narcís Serra, de unos objetos que se vieron en Castellón, Madrid, etc. Y me acuerdo que yo llevaba una linterna muy potente, que la llevo en mis investigaciones, que tiene 2 kilómetros sin dispersión, y le lancé el haz de luz desde la barca donde yo iba navegando, y entonces el objeto llevaba una especie de estela, y en el momento que incidió la linterna, cortó la estela y se quedó solamente el cigarro puro ovalado, Lo vistes claramente. En silencio por la costa. Por eso tú no tienes ninguna duda de que existan, los has visto. Yo no tengo ninguna duda, incluso aunque no los hubiera visto.
Es decir, que es que después de tantos años, de tantas pruebas, de tantas personas de fiabilidad y gente muy capacitada que los han visto, sería del género tonto que yo pudiera tener dudas. Hombre, tengo dudas sobre otras cosas, quiénes son, de dónde vienen, pero sobre la existencia de esas astronaves no humanas, por supuesto. Dicen que los ven entrar y salir en las aguas, en los mares. Hay muchos casos, y además es lógico, porque los mares son, digamos, un refugio de emergencia muy interesante. Hay casos de hombres ranas, de buzos. Yo sé de un hombre buzo, un rana militar que falleció en las costas españolas a consecuencia probablemente de la proximidad de una de estas naves. Pero hay infinidad de barcos que los han visto entrar y salir, pescadores. El 31 de marzo reciente, los pescadores de Castellón, de Burriana, tuvieron un encuentro muy interesante, que luego los que yo llamo los vampiros y los ufólogos de fax dicen que era una chatarra espacial, una reentrada, cosa que es imposible. O meteoritos o cosas así, ¿no? Sí, se buscan explicaciones que, bueno, la sociedad se queda tranquila, no investiga, pero cuando investigas un poco te das cuenta de que no puede ser. En algunas zonas, también en zonas españolas como en Canarias, algunas personas afirman haberles visto a ellos, no solamente a las naves, sino a sus tripulantes. ¿Cómo son, Juanjo? Bueno, hay muchos testimonios. En Estados Unidos hay un banco de datos en el que figuran más de 3.000 informes de humanoides. El 80%, el 70%, un porcentaje muy alto, son humanos. Hollywood nos ha hecho un mal servicio. Ni tienen antenas, ni son pulpos, ni son lagartos, verdes. Ni lagartos tampoco. Ni son verdes. O sea, tiene un aspecto como el nuestro. Son humanos, más altos, más bajos. Hay unos seres de 1 metro, 1,10 m, con cráneos muy grandes, con occipitales muy grandes, con diferencias en los ojos o en la boca. Y luego hay un porcentaje más pequeño que no corresponden al aspecto humano. Es curioso porque siempre nos planteamos la misma pregunta. ¿Pero se parecen a nosotros? Y yo creo que habría que plantear la pregunta al revés. Si nos parecemos a ellos. ¿No será que nosotros nos parecemos a ellos? Hay otro tipo de personaje muy esbelto que miden 2 metros, 2,5 metros. También, los famosos altos y rubios, que han sido vistos en muchas ocasiones, por supuesto. Ahí entramos en un tema mucho más difícil y delicado, porque ya no serían solo científicos o astronautas, sino alguna especie de seres, como decía mi abuela, de ángeles de la guarda, que yo no descarto, ¿por qué no? Que tuvieran relación, hablaremos también de esa relación, de esa vinculación con la Biblia. ¿Y cómo se comunican ellos con nosotros, con los seres humanos? Pues según los testimonios que recogemos hay de todo. Hay gente que habla... Yo recuerdo un ingeniero inglés, tuvo un encuentro en Sudáfrica hace ya unos cuantos años y hablaban en inglés correcto, sin acento. ¿Pero pronunciando o telepáticamente? Sí, pronunciando con